El evangelista Denis Pérez presenta tu programa favorito de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Dios bendiga, Dios te guarde, te saluda tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, y le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a su programa favorito de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Y hoy me siento contento porque hoy conmigo se encuentra mi amigo y hermano, mi compañero en el ministerio, el evangelista Wilberto Collazo, y yo le voy a permitir a él que salude a todos los amigos y hermanos que nos están viendo en esta hora. Sí, un saludo a cada uno de todos, ¿verdad? Le habla su hermano, el evangelista Wilberto Collazo Rivera. Para mí es un privilegio estar aquí nuevamente con el evangelista Denis Pérez en un otro episodio más de Lo que nos enseñó la Biblia. Saludamos y bendecimos, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que van a ver este video a través de las diferentes plataformas y que van a recibir esta enseñanza que vamos a estar exponiendo en el día de hoy. Dios le bendiga, un fuerte abrazo. Gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo a nuestro amigo y hermano evangelista Wilberto Collazo, y queremos enviarle un saludo muy especial a cada una de las personas que nos pueden estar viendo en esta hora, a cada apóstol, a cada profeta, a cada evangelista, a cada pastor, a cada maestro. Les enviamos un cordial saludo a cada uno de ustedes, a todos los líderes conciliares, a todos los que de una forma u otra están envueltos en la obra del Señor, haciendo muchísimas cosas de parte del Señor. Cada una de las personas que están activos en la obra del Señor, les enviamos este cordial saludo. Una vez más, usted está viendo el programa número 1 del podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Amén. Y en el día de hoy, en esta ocasión, tenemos un tema muy especial para compartir con cada uno de ustedes. Y este tema muy especial es acerca de la remisión, mi hermano. Amén. La remisión. Y ese es el temita que queremos hablar en este día. Y esperamos que les sea de mucha bendición a cada uno de ustedes. Así que los que están escuchando esto, por favor, comparta este video, comparta esta enseñanza con sus amigos, con sus familiares, con hermanos, con todas las personas que usted puede tener en sus redes sociales. No lo hacemos solamente para que usted comparta lo que nosotros queremos hacer. No es que queremos simplemente que comparta el video, es que comparta la enseñanza, porque yo sé que va a ser de grande edificación para su vida, hermano. Y realmente esto es algo que el Señor ha estado enseñándonos, ¿verdad? Y queremos compartirlo, queremos compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes. La remisión, ¿verdad? Y vamos a utilizar como base Hebreos capítulo 9, verso 22. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bien, en Hebreos capítulo 9, verso 15 al 22, dice así, así que por eso es mediador. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo, perfectamente. Está hablando de Cristo. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Mira lo que está hablando el escritor a los Hebreos. Que para que haya un nuevo pacto, y está hablando ya de lo que Cristo hizo por nosotros, Él tuvo que haber muerto y tuvo que haber derramado su sangre.
¿Por qué? Porque leímos en el capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso es interesante. Para que haya remisión tiene que haber derramamiento de sangre. Es importante que nosotros podamos procesar este conocimiento, este entendimiento de lo que las escrituras nos hablan a nosotros acerca de lo que es la remisión. Pero ¿qué es remisión? Ya mismito vamos a explicar qué es la remisión. Dice aquí que es necesario que para que intervenga, ¿verdad?, el testamento tome efectividad, es necesario que el testador muera. Así que el que escribe el testado, para que ese testamento quede confirmado y quede activo y tome posesión, el testador tiene que morir. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ahí está. Tiene que haber la intervención de muerte del testador. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Mientras el testador, el que escribe el testamento, está vivo, ese testamento no se confirma, no entra en vigor. No entra en vigor el testamento. No es válido. No es válido. ¿Entiendes? Dice, porque pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Y de qué está hablando aquí, verá, el escritor a los hebreos? Que dice que ni aún el primer pacto fue sin sangre. Está hablando del pacto de la ley. Y en el pacto de la ley había mucho sacrificio y era mucho el derramamiento de sangre de los animales que se hacía. Más adelante vamos a hablar del proceso, ¿verdad?, de lo que era ese sacrificio y ese derramamiento de sangre con la ayuda del Señor. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Y mira que está hablando aquí de dos animales diferentes. La sangre de los becerros y de los machos cabríos. Con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Mira lo que está hablando aquí el apóstol que escribió la carta a los hebreos. Mira, en ocasiones, si usted me escucha decir que el apóstol Pablo le hablaba a los hebreos o escribió esta carta de los hebreos, eso es una opinión personal, ¿verdad? Pero mi opinión personal, como yo siempre digo, es un poco irrelevante, ya que uno no puede añadirle, ¿verdad? O simplemente formular una idea de cierta información que uno tiene. Pero eso vendría siendo, ¿verdad?, algo irrelevante. En lo personal, ¿verdad? Para mí, el escritor a los hebreos fue el apóstol Pablo, debido a que se escribe en la misma temática, la misma fórmula. Lo único que no se presenta en las otras cartas, pues sí se presenta como apóstol Pablo, los grandes teólogos y eruditos de las escrituras. Muchos de ellos dicen que no se sabe quién fue el que lo escribió porque no se dice, ¿verdad? No se afirma, no se le adjudica a nadie. Mientras que otros sí dicen, pues debido a la forma literaria como se escribió la carta, tuvo que haber sido el apóstol Pablo o incluso quizás el mismo Apolos, que fue un hombre que era poderoso en palabras. ¿Amén? Así que cualquiera de los dos, pero eso lo dejamos, ¿verdad?, a discreción de cada uno de ustedes. Pero en realidad el escritor a los hebreos está haciendo aquí una declaración muy importante. Él comienza diciendo en el verso 15 que Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que él interviniendo con su muerte haya remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. En el primer pacto, que era el pacto de la ley,
que había mucho derramamiento de sangre, se hacía mucho derramamiento de sangre para las transgresiones y para los pecados de la persona. ¿Okay? Pero el mismo apóstol Pablo comenta que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden perdonar los pecados. Simplemente apaciguaba la ira de Dios. No lo llegaba a limpiar por completo. No lo llegaba a limpiar por completo. Era simplemente como apaciguar la ira de Dios por el pecado. Más adelante vamos a hablar un poquito más profundo acerca de esto. Establece él, ¿verdad?, que esta remisión se hace por las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Los llamados a entrar a la ley, a entrar a este tipo de remisión, ¿verdad?, recibían una herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Toda aquella persona que entra ahora en el nuevo pacto, toda persona que entra ahora en el nuevo pacto que Cristo establece con su muerte, ahora se le hace más fácil recibir a la persona esa herencia eterna. Pero para que ese testamento, como ya dijimos, fuese válido, era necesario que el testador pasase por la muerte. Y en este caso, ¿quién es el testador? Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, dice, porque es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Y ya dijimos, ¿verdad?, que mientras esté vivo el testador, queda inválido. No está válido todavía el testamento. Ya eso lo explicamos. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y ya explicamos y dijimos que en el pacto de la ley se derramaba mucha sangre. Ese primer pacto no fue instituido si no había derramamiento de sangre. Cuando Dios se le muestra a Moisés en el desierto, le hace entender a Moisés que si no había derramamiento de sangre, no había remisión por las transgresiones. Entonces Dios le muestra a Moisés y le dice a Moisés, Moisés, tienes que tomar un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto, completamente perfecto. Y lo vas a examinar, y después que sea examinado, vas a degollar ese cordero, y lo vas a tomar esta sangre y la vas a derramar sobre el propiciatorio. Y ahí en el propiciatorio para entrar en contexto, era la tapa de oro que tenía el arca del pacto. El arca del pacto tenía 3 elementos importantes. Uno era una urna que contenía el maná que había descendido del cielo, contenía las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos, y también contenía la vara de Aarón que había reverdecido. Amén. Entonces, en estos 3 elementos eran los que estaban dentro del pacto del arca del pacto, y encima estaba la tapa de oro, y que se le conocía como el propiciatorio. Ahí era donde se hacía propiciación por los pecados al derramarse la sangre sobre ellos. ¿Qué tiempo se tenía que hacer este sacrificio en el antiguo pacto o en la ley? Porque sabemos que hubieron varios acontecimientos donde tuvieron que usar este tipo de sacrificio para la remisión de los pecados del pueblo. Correcto, sí, es importante conocer el tiempo, ¿ok? Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo y también en Levítico, que eso tenían que hacerlo una vez al año. Una vez al año tenía que hacerse ese. Se tomaba ese cordero y por decirlo así, se le cargaba a él simbólicamente los pecados de todo el pueblo, y se hacía ese derramamiento de la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué el derramamiento de la sangre? Porque la palabra del Señor establece que la vida de la carne está en la sangre, y al derramar sangre se derrama la vida. ¿Y por qué entonces Dios instituye el derramamiento de la sangre o la muerte de un animal para el perdón de los pecados, o por lo menos para apaciguar su ira?
por las transgresiones del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios había declarado y le había dicho al hombre cuando lo pone allí en el huerto del Edén y le dice, tú puedes comer de todo lo que hay aquí en este huerto. Yo te doy a ti plantas y te doy árboles que dan fruto y tú no tienes que trabajar esta tierra. Solamente vas a recoger el fruto para que te puedas alimentar tú y tu mujer, la mujer que yo te di. Entonces eso era lo que hacía el hombre. En ese Edén Dios había puesto dos árboles y uno de ellos era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Note esto. No sé si la gente se ha podido percatar de esto. Dios le dice al hombre, de todo árbol que hay en el huerto del Edén puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él coma, ¿qué va a suceder? Morirás. Eso fue lo que Dios le dijo. El día que comas de él, tú vas a morir. Ahora, ¿en qué momento Dios le dijo al hombre que no podía comer del árbol de la vida? En ningún momento. O sea que el árbol de la vida estaba accesible para que el hombre tomara de él. Y ahí era donde se tenía que alimentar. Correctamente. El hombre se tenía que alimentar de ahí. Si el hombre hubiera extendido su mano y hubiera tomado del árbol de la vida, hubiera vivido eternamente en esa purificación, en esa santidad, en esa ignorancia en que el hombre vivía, sin conocer la maldad. Eternamente iba a vivir en esa purificación sin conocer la maldad. Imagínate. Hubiese sido otra historia. Otra historia completamente diferente. Entonces, cuando el hombre ahora escoge el árbol incorrecto, ahora viene la muerte sobre ellos. Pero Dios, conociendo todas las cosas, fue a buscar a Adán y lo llama. Adán. Lamentablemente, Adán no podía escuchar a Dios ya. Y esto es un misterio que mucha gente necesita entender. Dios es espíritu, ¿sí o no? Dios es espíritu. Y si Dios se va a comunicar con el ser humano, lo va a hacer al espíritu del hombre. Así era la comunicación de Dios con el hombre. Así era como Dios se relacionaba con el hombre. Dios hablaba al espíritu del hombre y el hombre lo podía escuchar. Una vez que el hombre desobedece a Dios, se desconecta de Dios. Pierde esa conexión. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae pecado. El pecado produce la muerte. Y en este caso estamos hablando de la muerte espiritual, no la muerte física, que era lo que Dios le había dicho al ser humano. Ahí fue donde Adán huyó cuando escuchó la voz. Por eso se escondió. Este es el punto. Dios le habla al espíritu del hombre y el hombre no lo escucha. Entonces Dios tiene que usar la voz audible de él. Y cuando el hombre escucha la voz fuera de él por primera vez, se asusta y se esconde. Cuando el hombre se esconde, dice: Señor, escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó a ti que estaba desnudo? Pero Dios, conociendo todas las cosas, Dios en su prognosis, en ese eterno conocimiento de él, ya sabía lo que había sucedido. Le dice: no habrás comido del árbol de la ciencia del bien y del mal que yo te mandé a ti que no comieras de él. Y el hombre le dice: la mujer que me diste me sedujo y comí del árbol. Mire de esto. La mujer fue tentada por la serpiente, pero el hombre no fue tentado. El hombre fue seducido, que son dos cosas diferentes. Una cosa es pecar por tentación, otra cosa es pecar por seducción. ¿Ve? Son dos cosas, son dos términos completamente diferentes y mucha gente necesita poder entender eso. La mujer peca porque fue tentada por Satanás. Pero al ver que ella físicamente no había muerto, entonces va y le dice al hombre: ven, come del árbol. No, Jehová me dijo que no.
come del árbol, yo comí de él, ves que no me sucedió nada. Ahí estuvo la seducción. No fue tentación, fue seducción. Yo comí y no me sucedió nada, no estoy muerta, mírame. Cuando el hombre entonces come del árbol, es que entonces le son abiertos los ojos. Porque ahí quien desobedece a Dios es el hombre. En ningún momento la serpiente estuvo diálogo con el hombre. No. El diálogo fue con la mujer. Con la mujer, correctamente. Exactamente. Es ahí entonces donde la gente necesita poder entender que cuando el hombre entonces desobedece, es que cae en efecto el pecado. El pecado entró, y lo dice la Biblia, por un hombre, por el primer Adán. ¿Ok? La obra de pecado comenzó en ella, pero él fue el que produjo, ¿verdad? Por él entró el pecado, y entonces, por tanto, de ese hombre a toda la raza humana. ¿Ve? El pecado ahora entra por la raza humana. ¿Y qué hizo Dios? Entonces, Dios en su infinita misericordia, y ya le había dicho al hombre que si comía del árbol se moría, lo perdona. La Biblia no me dice a mí en ningún lugar si Adán se arrepintió de lo que había hecho, ni le pidió perdón al Señor. Dios operó en su naturaleza. En su naturaleza de amor y de misericordia. En su amor de misericordia, en su amor grande, infinito y eterno, Dios perdona al hombre, aunque el hombre no le había pedido perdón a Dios. Al contrario, el hombre se justificó. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ¿qué hiciste? ¿Comiste del árbol? Y él dijo, no, la mujer que tú me diste. Se justificó. No, yo no fui el problema, fue la mujer que tú me diste. Primero no fui yo, fue la mujer. Y esa mujer que tú me diste. Entonces, ahora Dios lo que hace es que perdona al hombre, y ahí ocurre el primer sacrificio de animales. Porque Dios sacrificó unos animales para hacerle a ellos ropa de pieles de animales. O sea que Dios sacrificó unos animales para poderlos vestir a ellos, ya que ellos estaban avergonzados porque estaban desnudos. De ahí en adelante pasaron los años, pasaron los siglos, hasta que llega el tiempo donde Dios instituye la ley. Y en la ley es donde Dios estipula que entonces todos los años debe de morir un cordero que sea perfecto, un cordero que no tenga mancha, que no tenga defecto, que esté puro, para entonces morir por el perdón o por las transgresiones que el pueblo había cometido durante todo un año. Y esto se hacía una vez al año. Mira qué cosa, que en la ley el hombre tenía que esperar todo un año. Tenía que cargar con ese pecado. Si lo hiciste en el mes primero o en el mes segundo, te restaban 10 meses, 9 meses para esperar para esa remisión. Tenías que tu conciencia, porque la voz de Dios estaba ahí. Sí, definitivamente. Y tenías también la ley, que había voz de Dios. Se estaba dividiendo el pueblo sabía lo que era bien y lo que era mal. O sea que tú tenías que cargar con eso desde el mes que fallaste hasta el día que viniera ese sacrificio. Correcto, así mismo es. Imagínate que nosotros estuviésemos bajo ese pacto todavía, que nosotros estuviésemos operando sobre ese pacto todavía. Una falla o un pecado que uno hubiese cometido, tendría uno que esperar hasta el día de la Pascua, donde se sacrifica el cordero pascual para la remisión de los pecados. Fuertísimo. Pero le damos gracias al Señor, que el Señor nos ha entregado a nosotros el Espíritu Santo. Amén. Y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros y nos redarguye en medio de lucha, de debilidades, y cuando le fallamos al Señor, y Él nos convence a nosotros. Pero rápidamente nos dice el Espíritu Santo, pero corre
a la presencia de tu Padre y pide perdón porque gracia y misericordia. Qué hermoso, qué hermoso. Gloria al Señor por eso. Ahora, el apóstol que escribe aquí a los hebreos, ¿verdad? Dice que el primer pacto fue instituido con sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros y de machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Qué sangre? La de los becerros y la de los machos cabríos. La roció, ¿verdad?, para que todo fuese cubierto y hubiese remisión. Dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todo lo que había sido separado por Dios para el culto y para los sacrificios y todo lo que tenía que ver con referencia a cómo el pueblo de Dios tenía que purificarse para acercarse a Dios, porque Dios es santo. La gente no puede perder de vista ese atributo de Dios, que Él es santo. ¿Amén? Nosotros tenemos que recordar siempre los atributos de Dios. Cuando Moisés se encuentra con Dios la primera vez que estaba la zarza ardiendo y se ve allí el ángel de Jehová, escucha Moisés desde el interior de la zarza que estaba ardiendo una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es... Pero ¿por qué ese lugar era santo? Porque allí estaba la presencia del Santo de los Santos. Allí se estaba manifestando. Lo que Moisés vio allí era simplemente una teofanía, una representación del Dios Todopoderoso que es santo. Y todo lugar, y esto es lo que la gente necesita entender, todo lugar donde se manifiesta la presencia del Santo, ese lugar es santificado. Ese lugar es santificado. Y toda persona que esté en ese lugar donde está la presencia de Dios, esto te va a volar la cabeza, mi hermano. ¿Ah? Importante. Fíjense esto. Todo lugar donde está la presencia de Dios manifestándose, nadie que no tenga o que no esté viviendo o que no esté en ese grado de purificación y santificación se puede acercar, y voy a explicar lo que estoy diciendo. ¿Ok? Porque aunque estamos hablando de un concepto que pasó en el antiguo pacto, ¿ok?, ahora nosotros tenemos acceso libre, ¿verdad?, a la presencia de Dios debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó en dos, tenemos libre acceso, y él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Todos los que hemos entrado a través de Jesucristo estamos en la presencia del Señor. Y por el Espíritu de gracia y por la obra que Dios ha hecho en nosotros, nosotros somos santos, somos justificados y estamos en este proceso de purificación. Pero nadie se puede acercar a la presencia del Señor si no ha pasado por ese proceso. Es por eso que es necesario que el Espíritu Santo de Dios convenza a la persona y la persona acepte a Cristo como único y exclusivo Salvador, que es la puerta para entrar a la presencia. ¿Ven? Personas que dicen haberse convertido a Cristo y están buscando al Señor, pero viven una vida un poco desordenada, tienen que tener mucho cuidado cuando se presentan a la presencia del Señor. Amén. No porque Dios, como mucha gente predica, que lo va a castigar, que le va a dar un golpe, que le va a dar un fuetazo, como mucha gente dice. No, lo que va a hacer el Espíritu Santo de Dios es que va a redarguir a la persona en ese momento. Y yo prefiero que el Espíritu Santo de Dios me redarguya a mí cuando yo estoy a solas hablando con Él y orando y estando en comunión con Él, a que no lo haga frente de todo el mundo. Porque aunque el Espíritu de Dios no va a avergonzar a nadie, si es el caso donde el Espíritu de Dios comienza a trabajar con la persona, si es porque ya en muchas ocasiones, y la persona ya es constante en este hábito, ¿verdad? Llega un momento donde
el Espíritu Santo entonces se lo revela a alguien. Ya eso es otra cosa aparte. ¿Eh? Pero cuando una persona es convencida por el Espíritu Santo, tú lo puedes ver que son quebrantados por el Espíritu de Dios. Y estando la presencia de Dios manifestándose en un lugar, el Espíritu Santo comienza a convencer a la persona del mal proceder de esa persona, y la persona, tú puedes ver que comienza a llorar y es quebrantado. Yo prefiero, y esto soy yo, ¿ves? Yo prefiero que eso me ocurra a mí mientras estoy acá sola con el Señor, hablando con Él, y que sea el Espíritu de Dios el que me redarguya, que me purifique, que me hable, que me corrija, que me enseñe, que me diga, ¿verdad?, en qué yo estoy fallando. Yo creo que, ¿verdad? Personas que hemos conocido al Señor, yo creo que nosotros sabemos que no somos perfectos, sabemos Claro, dónde tenemos que llevar nuestras imperfecciones. Yo creo ¿verdad? Que esos eventos que ocurren, ¿verdad? Donde Dios revela y saca a la luz cierto tipo de errores que el hombre comete. Pero no creo que un ser humano, ¿verdad?, que ha conocido a Cristo deba llevar a ese nivel, porque Él sabe dónde Él tiene que ir. Como nosotros como ser humanos sabemos dónde tenemos que ir, nosotros tenemos el Espíritu Santo que rapidito, de inmediato nos va a dejar saber que estamos haciendo mal, y nos va a dejar saber que tenemos que pedir perdón y que tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos, y de corazón. definitivamente. Y esa es la gran obra que hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Yo creo que el ser humano debe vivir en una constante oración de arrepentimiento siempre, Denis, porque vienen pensamientos, vienen diferentes tipos de ataques, sabes, que a veces el hombre como humano en la humanidad no resiste, y puede fallar en cualquier momento una palabra, un compañero, una ofensa, cualquier cosa que a veces uno la ve como insignificante. Para nosotros, pues, puede ser una falla. A veces uno, hasta un poco un tono de voz que uno le hable a alguien, después al ratito el Espíritu Santo viene, bueno, como le hablaste un poquito fuerte a tu compañero de trabajo o a tu esposa. Yo creo que el arrepentimiento es algo que debe estar de continuo en nosotros, sabiendo que no conocemos ni el día ni la hora, que es un punto bien importante. Correcto, ya. Esto es algo que más adelante vamos a tocar este tema, porque es importante que nosotros toquemos eso acerca de lo que ocurre con nosotros cuando nosotros cometemos un pecado. La remisión es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender eso. La justificación en el Evangelio involucra el perdón y remisión de nuestros pecados. Comúnmente usamos la palabra remisión en dos sentidos. Cuando un tumor canceroso se reduce o desaparece, decimos que el cáncer está en remisión. ¿Okay? Cuando un tumor canceroso comienza a encogerse, decimos que ese cáncer está en remisión. Cuando pagamos una cuenta, podemos decir que la cuenta ya quedó remitida. La raíz de la palabra remisión significa enviar. De ahí deriva la palabra misión o misionero. ¿Sí? Remisión, misión, misionero. Las palabras misiva, que significa carta, y misil, que es un cohete dirigido, ¿verdad?, provienen de la misma raíz. En su sentido fundamental, la remisión de pecados significa enviar los pecados lejos. Y aquí esto es donde ya uno comienza a poder entender un poco qué es la remisión. La remisión lo que hace es que toma nuestros pecados y los envía lejos. ¿Amén? Es una especie de eliminación de los pecados de nuestra cuenta. En la remisión de pecado, Dios borra nuestras transgresiones del registro divino y aleja de nosotros el pecado. Y nota bien que dije el pecado, no los pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo, y esto es lo que la gente necesita entender claramente, Jesucristo murió por el pecado.
Y Dios el Padre cargó en Jesús el pecado del mundo, no los pecados. Cuando se habla aquí de que Dios aleja de nosotros el pecado, se refiere a esa naturaleza caída que el ser humano tiene. No está hablando del pecado que nosotros cometemos como seres humanos, sino del estado de pecado. No las acciones, no el pecado que uno comete, sino en el estado de pecado en el que el hombre vive. ¿Amén? Entonces, lo que Dios hace es que borra del registro divino nuestras transgresiones y quita de nosotros el pecado. Esta remisión es esencial para el perdón divino, lo cual sí produce la justificación. Ahora, ¿qué significa la palabra remitir? La palabra remitir significa enviar o mandar una cosa a un lugar o a una persona. Como cuando extraditan a una persona y lo remiten a otro lugar. O cuando un confinado es transferido a otro penal, a otra institución penal, lo remiten de una a otra. Extradición. Una extradición. También la palabra remitir significa perdonar o liberar a alguien de una obligación o una pena. Hay unas palabras que son similares a remitir y estas son enviar, mandar, expedir, remesar, consignar, despachar, hacer referencia, referir, perdonar. Todas estas palabras son similares a remitir o son sinónimos a remitir. Y Pablo, el apóstol Pablo, enfatiza este aspecto de lo que es la justificación o la remisión. En Romanos 3:25, ¿qué dice ahí en Romanos 3:25, mi hermano? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok. Dice ahí bien claro, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra propiciación es importante, porque ahorita estábamos hablando, hace un rato atrás, estábamos hablando acerca del propiciatorio, ¿correcto? Uh-huh. En el propiciatorio, que era la tapa, como ya explicamos ahorita, del arca del pacto, era donde se hacía la propiciación, se propiaba, se derramaba la sangre, ¿ok? La gente necesita poder entender cómo se daba este acontecimiento. Se tomaba el cordero, ya lo explicamos ahorita hace un rato, se degollaba, se tomaba la sangre, y cuando digo se tomaba era que se agarraba la sangre y se derramaba en la tapa de oro que era el propiciatorio del arca del pacto. ¿Qué sucedía ahí? Esa agua, esa sangre se lavaba con agua, esa sangre se limpiaba. No. ¿Sabe lo que sucedía? Que fuego de Dios salía y consumía esa sangre. En otras palabras, lo que sucedía era que Dios descargaba la ira que tenía por el pecado del pueblo sobre esa sangre y la consumía. ¿Ok? Eso era lo que ocurría. Y es por eso que entonces al Dios descargar su ira, descendiendo fuego y quemando esa sangre, consumiéndola, su ira por el pecado con el ser humano se apaciguaba por un año. Por un año. Pero el punto de esto es que tan pronto la gente salían de ahí, de ese evento de la Pascua, inmediatamente aquel salía chismeando de que, mira, ¿tuviste la mancha que tenía el sacerdote en la túnica en la parte de abajo? Que mira que fulana de tal llegó con las chancletas rotas a la iglesia. Y ahí usted ya sabe. Estás aquí si es la más pecadora. ¿Ah? Después que vino y estuvo con 4 o 5, mira, ahora se quiere acercar aquí.
Pero eso estamos hablando de aquel tiempo, porque ese en este tiempo no pasa. Vamos a dejarlo ahí. El punto es que saliendo de ese evento, la gente entonces, ¿verdad? Comenzaban a hacer sus andadas. Volvían otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque ese acto que ocurría ahí no estaba trayendo un cambio de conciencia. Ahí está el punto de esto. Se suponía que el pueblo entendiese que quien debía de morir era el hombre y no un cordero inocente. El hombre tenía que entender que por su culpa, que por su pecado y su transgresión, ese cordero está muriendo en lugar del hombre para que el hombre no muera. Bendita misericordia de nuestro Señor Jesús. Desde el principio el hombre no ha querido reconocer su culpa. No. Desde el principio. Desde el principio. Ahí tenemos el caso de Adán y ya lo expresamos claro. Lo explicaste un ratito atrás que dijo la mujer que me entregaste. Y es lo mismo que todavía seguimos haciendo. Siempre nosotros estamos buscando un culpable de la condición en la que nosotros nos encontramos. Siempre buscamos que porque aquel me dijo, que porque aquel me hizo, que si aquel está peor que yo, que siempre buscamos un culpable. Y no edifiquen nada. Siempre he dicho que buscar un culpable o ver quién es el causante de algo, eso a ti no te va a edificar ni te va a hacer crecer en nada. Para nada. Porque para tú ser edificado tú tienes que buscar en que tú estás fallando, Correcto. no en que el otro falló. Correcto, exactamente. Ahora bien, el apóstol Pablo enfatiza acerca del aspecto de la justificación, a quien Dios puso como propiciación. En ese propiciatorio, ¿verdad? Fue el Jesús es el cordero que Dios propició para que entonces ya no se siguieran haciendo estos sacrificios anuales, sino que dice el escritor a los hebreos que para que él no fuese con sangre ajena, sino con su propia sangre, para ser entonces mediador de un mejor pacto. Gloria a Dios. Dice, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Y qué era lo que hacía? Su sangre manifestaba su justicia. Esta parte es importante que nosotros la podamos entender de este versículo bíblico. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Esta palabra vamos a hablar ya mismito acerca de eso. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ahora toma a Jesucristo y lo propicia como ese cordero, ¿verdad? Que quita ahora el pecado del mundo entero. En este acto Dios hace algo poderosísimo que tiene que ver con la justificación y con la justicia, propiciando a Cristo como el cordero. En Romanos capítulo 4 del 2 al 8 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque dice la escritura, creyendo a Abraham y Dios, y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justificó al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpó de pecados. Esta parte es tan importante. Lo que David comienza a expresar. Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Porque aquí la justicia no es por obras.
Aquí la justicia no es por obra. El hombre no puede justificarse. Esto es necesario que la gente lo pueda entender. Perdóneme, hermano religioso, pero no hay nada que usted pueda hacer para justificarse. Su justificación dependió de la justicia de Cristo que es aplicada a nosotros. Y está hablando de las obras de la ley. Correcto. No de obras, vamos a decir, de obras comunitarias. Correcto. Que en estos tiempos es lo que se agarra de la... Aquí no hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos. No hay nada que nosotros podamos hacer. Cualquier obra que nosotros podamos hacer, primero tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Y segundo, esta obra lo que va a producir en nosotros es la acumulación para el día que nos entreguen a nosotros el galardón. Es otra cosa. Eso es otra cosa completamente de lo que es la salvación. Aparte, sí. Aparte de la salvación. ¿Ok? Aparte de la salvación. La salvación es la vida eterna. Pero aparte de la vida eterna, entonces nosotros tenemos el galardón. Y Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 22, verso 19, si no me equivoco, o verso 9, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada cual según sea su obra. Así que las obras que nosotros podamos hacer, como ya expliqué, tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo. Estas obras son para nuestro galardón, la acumulación para nuestro galardón. El día que la iglesia de Jesucristo se presente ante el trono de Cristo, ante el bema de Cristo o el bima de Cristo, ese día la iglesia va a ser juzgada por sus buenas obras. ¿Ok? Este punto está interesante. Aquí esto abre. Esto abre porque está hablando de que esto está diciendo aquí que no por tú ser apóstol, evangelista, maestro, no por tú ser un diácono, un mujer, sea lo que sea, eso no es lo que está justificando aquí la salvación. Para nada. Tu obra, lo que tú hagas. O sea que no por ahí como se ha escuchado. No porque tú vayas todos los días a la iglesia, eso va a justificarte para ser salvo. No, para nada. Lo que nosotros hagamos como obra es simplemente para nuestro galardón. Es para nuestro galardón. La justificación es un evento que ya ocurrió en nosotros. Claro. ¿Ok? Y ese evento fue en Cristo. Escucha esto. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que provocó la justicia de Abraham? El haber creído. El haber creído. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Porque si tú haces y haces y haces, ¿verdad? Eso te cuenta por deuda. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, ¿verdad?, que siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que se nos ordenó hacer. Y no es que, porque hay muchas personas que utilizan este verso bíblico para decir o para aparentar una falsa humildad. No, yo soy siervo inútil. Yo no, aquí toda la gloria es para el Señor. Sí, lo sabemos que toda la gloria es para el Señor. ¿Ok? Pero el Señor nos va a recompensar a nosotros por las obras que nosotros hagamos. Ahora, nuestra justificación no depende de ninguna obra que nosotros podamos hacer. Esa expresión de humildad como siervo inútil no es la posición en la que Cristo te ha puesto. No. En donde tú te encuentras en estos momentos no es esa posición de siervo inútil. No, para nada. La Biblia nos enseña a nosotros, Juan capítulo 1, verso 14.
que a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo también le habla a una de las iglesias y le dice que si nosotros somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y también el apóstol Pablo nos enseña que ahora nosotros que hemos sido justificados, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Con dos herencias. Entonces, ¿verdad? Nosotros no somos cualquier cosa. La Biblia también nos llama a nosotros que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y necesitamos poder entender este misterio, ¿verdad? Este gran misterio de cómo la iglesia ahora se convierte en el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Ahora, hay un verso bíblico que el apóstol Pablo enseña que nos da por lo menos una idea de lo que nosotros podemos, para nosotros poder entender esto. El apóstol Pablo dijo que el que se une a una ramera, un cuerpo se hace con ella. Mas el que se une a Cristo, un espíritu se hace con él. Eso es demasiado poderoso. Todos los que estamos en unión con Cristo somos un espíritu con él. Necesario entender esos puntos. Sí. De que somos hijos, de que somos parte del cuerpo, de que somos uno con Cristo, porque si no, no vamos a poder ejercer la autoridad ni dominio, porque no conocemos quiénes somos, no tenemos una identidad. Solamente, mi hermano, solamente los hijos heredan. Solamente los hijos heredan. No hay otra cosa que herede, solamente los hijos. Es inválido, no se le puede dejar la herencia a cualquier. Y esto llevándolo al término espiritual. ¿Ok? Porque sí, yo he escuchado y se ha sabido, y es común, que muchas personas han tenido, algunas personas que los han cuidado por muchos años, dice en el testamento, mira, yo quiero que a fulano de tal le den tanto. Si fue que dejó dinero, si fue que dejó alguna posesión, o por lo menos un carro o algo, pues heredó algo, ¿verdad? Aparte, porque lo quiso incluir, ¿verdad? Por eso. Ahí diste en el punto, porque ahí ya tú tienes que escribirlo. Correcto. Tienes que dejarlo en escrito, porque no porque tú hayas sido criado por cierto tipo de años y la persona falleció, tú no vas a heredar, no. A menos que no haya un escrito de esa persona. Tiene que estar escrito ahí. La herencia legal viene siendo de los hijos. De los hijos. No hay por dónde. Exactamente. Aunque mira, si una persona muere, voy a poner un ejemplo. Padre y madre mueren y dejan una casa y hay 3 herederos, ¿verdad? Aunque no haya un testamento, los 3 hijos automáticamente tienen herencia en esa casa. Son herederos. Son herederos. Son herederos. Y lo único que ellos tienen que presentar es el documento legal que dice yo soy hijo. Ya. Eso. Ponerse de acuerdo para dividir las partes. Ya. Entonces yo soy, mira, hijo. Importante. Ese punto es importante. Hijo. Porque si no tienes el documento legal para decir que eres hijo. Ahora, ¿qué documento legal nosotros ahora podemos presentar en el mundo espiritual que somos hijos de Dios? Porque yo he sido regenerado, porque yo he sido remitido, yo he sido rescatado, porque yo he sido transferido de las tinieblas al reino de su amado Hijo Cristo. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo el sello del Espíritu y tengo la autoridad para decirle al enemigo de las almas, tú no tienes parte ni suerte ni conmigo, ni con mi familia, ni con mis hijos, ni con mi matrimonio, ni con nada de lo que yo tengo. Sí, Señor. Todo está cubierto con la sangre. Poderoso. Poderoso es. Es necesario que nosotros podamos entender esto. Ahora bien, dice, aquí dice, mas al que obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora la justicia le fue contada por la fe.
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Hay una gran bienaventuranza, y en otras palabras, la persona es más que bendecido cuando Dios le atribuye justicia sin obras. ¿Y cómo es que Dios puede atribuir justicia sin obras a una persona? A través de Jesucristo. Ahí está la obra. Ahí está. Dice, mira lo que dice aquí también. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, más que bendecidos. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano comete pecado, ¿verdad? Y esa persona tiene ese estado de pecado en su vida, y la persona viene a Cristo, la persona recibe el perdón de su pecado. No solamente el perdón de sus pecados, el perdón de su pecado, y de eso ya hablamos ahorita, que es el estado de pecado, el pecado original, la naturaleza caída. Cuando la persona ahora se le es perdonado su pecado, entonces dice que esa persona es más que bienaventurado, o sea, más que bendecido, bienaventurado, y cuyos pecados son cubiertos. En aquel entonces David conocía lo que era, ¿verdad? Los sacrificios de los animales. Y cuando él está pensando en esto, él escribe esto por inspiración del Espíritu. Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios le perdona sus iniquidades y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cubierto con qué? Con la sangre. Cubierto con la sangre. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No es que el hombre no cometió pecado. Sí, que no está, porque dice cubierto. Exactamente, el pecado está ahí, pero fue cubierto. Se lo pusieron así tapadito, le tiraron un poco de sangre por encima. Bueno, diríamos no un poco de sangre, un torrente de sangre fue lo que cayó para cubrir ese pecado. Y ahora dice, ¿verdad?, que bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa, no le culpa de pecado. Ok. Aquí el apóstol explica claramente lo que pasa en la remisión del pecado. Y esto es la relación entre la imputación y la amputación. Habla de la bendición que significa que Dios traspase la justicia de Cristo al creyente. Ahorita estábamos hablando de la justicia, ¿verdad que sí? Y es importante que la gente ahora pueda entender que la justicia de Cristo fue traspasada ahora al ser humano. Y en este caso a toda persona que se acerca a Cristo. ¿Okay? También habla de la bendición de que Dios ampute algo, es decir, nuestro pecado. Ese es el aspecto negativo. Al justificarnos, Dios imputa algo, la justicia de Cristo, y amputa algo, nuestro pecado. Ok, vamos a explicar ahora lo que es la remisión. ¿Qué fue el acto de la remisión? La remisión tiene un acto que ocurrió en la cruz del Calvario. Esa remisión no la hizo Cristo. Cristo lo que hizo fue que nos redimió a nosotros. Él es nuestro redentor. Él nos redimió a nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 que nosotros somos vendidos al pecado debido a lo que nuestro primer padre cometió. Y por tanto, como un hombre, por un hombre entró el pecado, así el pecado a todos los hombres. Explica el apóstol Pablo. Ahora ese pecado entra a todo el ser humano, y es todo ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tiene una naturaleza caída. Ahora Jesucristo, como ve que estamos vendidos al pecado, Él se pone como propiciación, y ya hablemos acerca de eso. Él se puso como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado, de ese pecado original del hombre, esa naturaleza caída. Esa naturaleza caída ahora es quitada del medio, porque ahora Cristo paga el precio para que nosotros recibamos la salvación. Ahora, este es el punto. Cuando Cristo hace eso, Él nos compra con su propia vida. Porque
el destino del hombre era la muerte. Sí. ¿Ok? El destino del hombre era la muerte. Y como el hombre se supone que tenía que morir, ahora Cristo muere en lugar del hombre. ¿Por qué los animales no podían quitar los pecados del mundo? Porque el que estaba pecando era el ser humano, no eran los animales. No había justicia. No había justicia. Hermano Denis, hay un punto aquí que, ¿verdad? Para los hermanos que nos van a escuchar o personas, ¿verdad? Que todavía no hayan conocido a Cristo. Hay un punto aquí que Cristo va a la cruz. El pecado de Adán, el pecado adámico es depositado en él. Y ahí Cristo nos limpia. Dice que fue cortado el pecado. Ese suceso no pasó ayer. Ese suceso no va a pasar mañana. Ese suceso no pasó hoy. Ese suceso pasó hace más de 2000 años atrás. Correcto. Hermano Denis, quiere decir que el suceso de purificación donde se amputó, como está diciendo aquí, el pecado, ya eso sucedió. O sea, el perdón del pecado está vigente para cualquier persona. Para cualquier persona. No hay pecado que Dios no perdone, exceptuando la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí hay algo que hay que explicar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir la obra que hace el Espíritu Santo de convencer al ser humano para que venga a Cristo. ¿Ok? Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Tengo que, lamentablemente, desilusionar a muchos religiosos en esta hora, diciéndole que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es para la iglesia. Eso no es algo que la iglesia hace, porque la iglesia es convencida por el Espíritu Santo. Sí, amén. ¿Entiendes? No se puede decir que una persona cristiana, que un hijo de Dios blasfemó contra el Espíritu Santo. Eso es para la gente del mundo que resisten al Espíritu Santo y que no permiten que el Espíritu los convenza de pecado para que acepten a Cristo. En eso consiste eso. La purificación del pecado estando vigente para toda persona. El acceso está para toda persona. Porque Él no hace distinción de personas. Y su palabra dice, el que a mí viene, yo no lo echo No fuera. le echo fuera. Siendo para todo el mundo, hermano Denis, y para las personas que nos escuchan que tal vez no han llegado a tener este encuentro con el Señor, estando este sacrificio vigente, ¿cuál es el método que deben usar ellos para acercarse a algo que ya está hecho? No es que va a suceder, es que ya sucedió. En el caso de los amigos que quizás nos pueden estar viendo en esta hora, hay un solo método, y lo dijimos ahorita, que Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo nos ha dado su justicia a usted y a mí. Y usted lo único que necesita es hacer lo que dice Juan capítulo 1 y verso 14. Creer en su nombre y recibirle. Y usted va a recibir potestad de ser hecho hijo de Dios. En otras palabras, acepta a Cristo y el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Y usted va a comenzar a vivir una vida completamente diferente para Dios. No estoy diciendo que de ahora en adelante su vida va a ser color de rosa. No. Cualquier persona que le esté usted diciendo, ven a Cristo, que se te van a acabar los problemas, le está mintiendo.
Perdóneme que se lo diga así, porque el mismo Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. El evangelio no es un evangelio de ofertas. El evangelio es un evangelio de paz con Dios y de vida eterna. ¿Qué mejor que eso? Toco este punto porque muchas personas, ¿verdad? Y no es que voy a entrar aquí, pero muchas personas han cogido el término predestinación y lo llevan a accesión de personas. Y pues no voy a entrar en el tema del término, que yo sé que conocemos. Sí. El término no está bien aplicado ahí. Correcto. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios no predestinó a nadie para que se pierda. Correcto. O sea que si nos estás escuchando y tú estás, como diría yo, la otra cara de la moneda, ¿verdad? No estás en Cristo. No, Dios no hace excepción de personas. Dios está esperando que tú llegues a Él para Él acercarte al Padre. Así mismito es. Eso es lo que Dios desea de cada una de las personas que viven en este mundo, que la persona llegue a los pies de Cristo. Hay salvación, hay esperanza, hay oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la invitación que le hacemos en esta hora a cada uno de los amigos, que se acerque a Jesucristo, que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Te voy a explicar ahora mismo lo que es la remisión, que ya estipulamos y ya establecimos que la remisión, quien la hizo fue el Padre en Cristo. ¿Ok? El Padre hizo esta remisión en Cristo. Mira lo que sucede. La remisión, el acto de la remisión que el Padre hizo, hubieron dos eventos que ocurrieron simultáneamente: amputación e imputación. Amputación es cortar, imputación es poner. ¿Ok? Entonces hubo una transferencia en la cruz del Calvario que el Dios el Padre hizo en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios? Que tomó la justicia de Cristo y se la cortó, se la quita a Jesucristo y nos las pone a nosotros. Pero antes de ponernos a nosotros la justicia de Cristo, Él corta de nosotros el pecado y se lo pone a Cristo encima. Amigo que me estás escuchando, yo quiero que tú entiendas esto. Ahora mismo quizás tú estás viviendo una vida sin fe y sin esperanza y no tienes a Cristo. Pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue tan poderoso, y lo que Dios el Padre hizo a través de Cristo es mucho más poderoso. Cristo nos compró a precio de su vida, nos redimió, pero el Padre hizo remisión de nuestros pecados. Yo quiero que entiendas esto. Cristo fue justo. Cristo no cometió pecado. Cristo no cometió falta. Cristo no dijo mentira. Cristo siempre vivió en obediencia. Y nosotros, por el contrario, vivíamos una vida completamente pecaminosa. Ahora, Cristo, que vivió en justicia, el Padre le corta esa justicia. Y nosotros que vivíamos en pecado, Cristo nos corta, el Padre nos corta a nosotros el pecado. Y Dios el Padre toma estas dos cosas, justicia y pecado, y hace esto. Le toma el pecado del hombre y se le imputa a Cristo, y le amputa a Cristo su justicia y se le imputa al hombre. Imagínate qué poderoso lo que Dios el Padre hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que se llama remisión. Y ese es el tema que estábamos hablando en este día. La remisión fue cuando Dios el Padre, en la vida de Jesús, nos hace justos a nosotros y hace pecador a Cristo. Aunque Cristo no fue pecador, Dios el Padre lo hizo pecado. La condición. ¿Ok? Porque Cristo murió en pecado, pero no en obras de pecado. Amén. Entiendan bien lo que acabo de decir. Cristo no cometió pecado ninguno.
Cristo murió sin haber cometido pecado, pero murió en pecado porque el Padre lo hizo pecado. El Padre tomó el pecado del hombre y se le imputó a Cristo. Entonces Cristo muere en maldición y Cristo muere en pecado, no en obras de pecado. Por favor, entiendan lo que estoy diciendo. Cristo no muere en obras de pecado. Cristo muere en maldición y Cristo muere en pecado. ¿Y por qué digo que Cristo murió en maldición? Porque el Padre había declarado: maldito todo aquel que muera en un madero. Maldito todo aquel que se ha colgado de un madero. Y así fue como Cristo murió en la cruz del Calvario, colgado de un madero. Hermano Denis, aquí hay una condición que es la del pecado, que ha sido imputada. O sea, toda persona que llega a Cristo, que lo confiesa, ese acto de imputación va sobre él. Sí. Lo agarra. En el caso de la persona que se acerca a Cristo, ocurre eso simultáneamente. O sea, vamos a explicarlo bien. Ok. Lo que Dios hizo en Cristo Jesús, la remisión, es algo que ya está hecho. Sí. Pero esto sigue manifestándose en cada persona que acepta a Cristo como único y exclusivo Salvador. Amén. ¿Ok? Porque este evento no puede ocurrir en toda la raza humana si no se acercan a Cristo. Amén. ¿Ok? Solamente en aquellos que se acercan a Cristo se manifiesta en ellos. Es un hecho que ya está. Es algo que está hecho ya en el pasado, ya se hizo hace más de 2000 años. Ocurrió eso. Pero se manifiestan aquellos que se acercan a Dios. Y ellos entonces reciben la justificación que hubo en Cristo Jesús. Personas cristianas, su pecado ha sido imputado. Cortado. Amputado. Uh-huh. Okay. Se corta ese pecado. Algo que tú cortas. Si tú cortas un palo, tú vas al tronco abajo de un palo y tú lo cortas, el palo vuelve a salir. No. Porque el punto es que si tú cortas el árbol desde abajo, desde el tronco, la raíz se muere. La raíz se muere. Se muere la raíz. Seca. Se seca. La raíz se seca. Uh-huh. Personas que han pasado por este acto, el pecado ha sido cortado. Uh-huh. Entonces, ¿dónde nace que esa persona no va a ser salva? Porque, esto es un punto que quizás más adelante que vayamos a hacer un podcast acerca de este tópico. ¿Se pierde o no se pierde la salvación en los cristianos? El cristiano, el Hijo de Dios, ¿pierde la salvación, sí o no? Más adelante vamos a hablar acerca de eso. ¿Ok? Y así que espérenlo porque vamos a preparar algo bien elaborado acerca de esto. Porque realmente hay mucha desinformación y mala interpretación de ciertos pasajes bíblicos. ¿Ok? Y vamos a hablar acerca de eso. ¿Ok? Vamos a seguir antes de que se nos acabe el tiempo. Pero en el tema de la remisión, lo que Dios el Padre hizo en Cristo Jesús fue que le quita la justicia a Dios y nos quita el pecado a nosotros y hace una transferencia. Nos pone a nosotros la justicia de Dios y le pone a Cristo el pecado de nosotros. ¿Okay? Hebreos capítulo 10 del 5 al 7 dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea que sacrificio y ofrenda ya Dios no quería. Ya Dios estaba cansado de que la gente siguiera matando corderos y matando animales, porque esto no estaba trayendo, hace un rato atrás que lo dijimos, no estaba trayendo un cambio de conciencia. Y como ya Dios estaba cansado de esto y no quiso más las ofrendas y los sacrificios, ¿qué hizo?
al verbo de Dios le preparó un cuerpo. Más adelante, con la ayuda del Señor, queremos presentarle a la gente que nos pueda ver lo voy a decir así de esta forma. Mucha gente quieren presentar la preexistencia de Jesús antes de haber nacido de María. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de ese tema en otro podcast. Vamos a preparar acerca de eso. Si hubo o no hubo la preexistencia de Jesús. Y puedo ver ahora mismo mucha gente buscando en la escritura muchos versos bíblicos que hablan acerca de eso. Pero lo vamos a preparar bien chévere con la ayuda del Señor. ¿Okay? El caso es que dice aquí, me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo está diciendo que Él vino para hacer su voluntad, no la de Él, la del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Como está escrito en el libro de mí, en el rollo del libro de mí. Verso 8 al... sí, el punto es que el escritor a los hebreos, cuando está hablando acerca de esto, ¿verdad? Él menciona un pasaje bíblico que se encuentra en Salmo 40, versos 6 al 8. Okay. En el Salmo 40, versos 6 al 8, es donde se habla acerca de esto, de sacrificio, ofrenda, de que me preparaste el cuerpo. Entonces dijo, aquí vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo, ¿verdad? Como está en el rollo del libro que está escrito de mí. Salmo 46 al 8. Ahora, del verso 8 al 11 de Hebreos capítulo 10, dice, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Ves? Estas cosas se ofrecían según la ley. Pero una vez que Cristo establece el nuevo pacto, cuando Jesucristo instituye la cena del Señor, que toma los elementos y levanta la copa y dice, toma, bebed, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por vosotros, por ustedes, es derramado. Si nosotros pudiéramos entender que lo que Jesucristo hizo no fue simplemente palabrerías o simplemente cosas que son místicas, no, lo que Cristo hizo fue algo extremadamente poderosísimo. Las cosas que Cristo hizo, la repercusión de ellas ocurren en el ser humano, dentro del ser humano y en el ámbito espiritual. Eso es poderosísimo. Dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Él quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Los sacrificios. Él quita los sacrificios para establecer lo otro. ¿Y qué era lo otro? ¿Qué era lo último? Establecer que Él vino para hacer la voluntad de su Padre. En esa voluntad somos santificados. ¿Ves? Lo que hizo la remisión en nosotros. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Éxodo capítulo 29, verso 38 lo dice, que esto tenía que el sumo sacerdote tenía que sacrificar el cordero, y esto hacerlo continuamente, año tras año. Había que continuar haciendo este acto porque la sangre de los corderos y de los machos cabríos no quitan el pecado del mundo.
Solamente hubo un sacrificio de un cordero que realmente quitó el pecado del mundo entero. Y ese cordero se llama Jesús de Nazaret. Y Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, lo ve y le dice, he ahí el que, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Capítulo 10, versos 12 y 13 de Hebreos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué hizo Cristo? Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Ah? Uno peleando acá y él esperando. Él esperando. Porque el que le dio poder a él y hizo la remisión es el que va a poner sus enemigos por estrado de sus pies. Perdóname, mi hermano, pero no es la iglesia la que va a poner a los enemigos de Jesús por debajo de sus pies. No, eso lo hace el Padre. Él está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Salmo capítulo 110, verso 1. Y esto lo profetizó David. La gente no ven a David como profeta y las mismas escrituras aseguran que David fue profeta. Porque David tenía el Espíritu Santo, el espíritu de la profecía. Pero eso es otro tema. Y yo sé que esto le va a sonar un poquito fuerte a algunas personas. Pero sí, David era profeta y él profetizó acerca de eso. Inclusive el salmo, uno de los salmos más mesiánicos es cuando habla y dice, horadaron mis pies con clavos y mis manos, traspasaron mi costado. Cuando también habla uno de los salmos que dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado y no permitirá que su santo vea corrupción ni que su alma quede en el Seol. Profecías mesiánicas. Son profecías mesiánicas. Sí. Son todos referentes a Jesucristo. Claro. Cumplida, completamente en Cristo. Cumplidas todas. Verso 14 al 16 de Hebreos capítulo 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, toda aquella persona que acepta a Cristo como único y exclusivo Salvador, ahora es santificado y Cristo los ha hecho ¿qué? Perfectos. El punto de esto es, mi hermano, que la gente está pensando que la perfección que la Biblia dice es que uno no puede ni siquiera casi ni respirar porque puede pecar. No se refiere a eso. La perfección ahí es un estado que Dios nos da a nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto no tiene que ver, vuelvo otra vez a lo mismo, esto no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, sino con lo que Cristo hizo. Ahí es donde está la problemática, que todo lo humanizamos, todo lo agarramos como nosotros. Nuestros evangelios, y lamentablemente tengo que decirlo así, nuestras predicaciones y enseñanzas están cargadas de humanismo, donde es el hombre el que tiene que hacer, y Dios es el servidor del hombre. ¿Qué fue lo que se perdió en los tiempos de Adán? Esa conexión con Dios. ¿A qué vino Cristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y a qué viene Cristo? A buscar su iglesia. Dice aquí, porque con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre. ¿Para cuánto? Siempre. Oye, yo pensé que esto era por un ratito nada más. Siempre. Pero, hermano Wilber, una pregunta. Y yo siendo cristiano, y si yo cometo un error, ya no soy santificado, ya no soy perfecto. Fuiste santificado ya. Porque ahí dice que los hizo santificados para siempre. Para siempre. Ayer, hoy, mañana y por siempre. Lo que Cristo hizo tiene una repercusión eterna en nuestra vida.
¿Ok? Eso tiene una repercusión eterna en nuestras vidas. Lo que Dios proveyó en nuestras vidas, lo proveyó a través de Jesucristo. Y Dios ha hecho todas estas cosas en nuestra vida. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Ahí está. O sea, Dios ya nos hizo a nosotros perfectos. Dios ya nos hizo a nosotros santos. Es un hecho que ya está. Y dice ahí para siempre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué el apóstol dice que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo? ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Amén. Yo tengo el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo de Dios te hace entender a ti que por cualquier cosa ya tú perdiste tu santificación, o sea, o tu perfección. No. ¿No? No. Ahí dice que el mismo Espíritu nos atestigua a nosotros, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Jeremías capítulo 31, verso 33. ¿Qué está diciendo el apóstol que escribió Hebreos? Que el Espíritu Santo nos atestigua a nosotros que la obra que hizo Cristo en nosotros es perfecta y es eterna. Esto es importante que la gente pueda entender. Los planes y propósitos de Dios son eternos. Son eternos y lo que Cristo hizo es eterno. Y la justificación, la perfección, la santificación son eternas. Ahora que nosotros estamos en un proceso de purificación y santificación, eso es otra harina de otro costal, porque realmente sí estamos en ese proceso. Y sí, nuestros ágapes, nuestra purificación, nuestra santificación se puede manchar. Eso está ahí. Y las escrituras nos hablan acerca de eso. Pero eso no nos quita a nosotros el estado en el que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. ¿Ok? El Espíritu Santo mismo nos atestigua, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Pondré mis leyes en sus corazones. Ahí está. Ahora, como el Espíritu Santo de Dios comienza a redarguirme a mí, Él trabaja en mi interior. Cristo se entrega así, nos redime. El Padre hace la remisión y ahora viene el Espíritu Santo a poner las leyes en nuestro corazón para que nosotros sigamos caminando en perfección y en santificación. Y en sus mentes las escribiré, porque lo que lleva el proceder al ser humano es la mente y también la voluntad del hombre, pero la voluntad del hombre se puede manipular, si se pudiera utilizar esa palabra, mediante la mente. La mente es una de las cosas más poderosas que tiene el ser humano y necesita tener una mente renovada, y el apóstol Pablo habló acerca de una mente renovada. Verso 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios es el único que tiene esa capacidad de perdonar los pecados y olvidarse de ellos. En otras palabras, cuando dice segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando dice nueva, está hablando de algo que es nuevo completamente, que nunca antes había existido. Una nueva naturaleza. Completamente nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, que cuando nosotros llegamos a Cristo, la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de nuestros pecados. Se nos adjudica a nosotros a la justicia de Cristo. Cuando Cristo nos lleva al Padre, porque Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Cristo nos lleva al Padre, perdón, ahora el Padre nos recibe y es como si nunca nos hubiera conocido. Estoy recibiendo un hijo más. Nos lleva una nueva
una nueva completamente vida. Entonces nosotros ahora tenemos una nueva conciencia. Una nueva conciencia. La mayoría de las personas que han venido a Cristo como único y exclusivo Salvador a aceptarlo de todo corazón, y digo la mayoría de las personas porque me refiero a las personas que han venido a Cristo a través de las razones adecuadas. Porque mucha gente se acercan a Cristo porque quieren escapar del infierno. Otros porque quieren llegar al cielo. Otros porque Dios les sane el cuerpo o les sale un familiar. O porque tienen un problema. O sea, llegan a veces a Cristo Una situación. por situaciones y no porque realmente necesitan un Salvador. No porque realmente entienden que necesitan que Cristo le quite ese pecado original y lo saque de ese estado de pecado y lo lleve a la vida eterna. Lamentablemente, mucha gente no llega a ese entendimiento porque no es lo que se le predica y se le enseña. Lamentablemente. Es necesario que nosotros comencemos a predicar y enseñar las razones por las cuales nosotros necesitamos un Salvador. Y no es por los pecados que cometemos, sino por el pecado original. Pero más adelante, en otro podcast, hablaremos un poquito más acerca de eso, aunque en este día hemos hablado bastante acerca de eso. Dice en Jeremías 31:34, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:18, verso 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es imposible que Dios le impute pecados al ser humano cuando Él ya le amputó el pecado al hombre y le imputó la justicia de Dios. Ya no hay más sacrificio que hacer porque ya el trabajo está hecho. Bien, ya fue cortado. Ya fue cortado. No va a crecer más y aparte de que no va a crecer más, donde se cortó, se puso una nueva naturaleza. Correcto. Se justificó. No tiene manera de que si fuera a crecer algo, ahí que va a crecer. Por eso es que el apóstol Juan escribe en la primera carta que los hijos de Dios, los que son de Dios, no pecan. Y no estoy diciendo que uno no cometa algún acto de la carne, una obra de la carne, que es pecado. ¿Ok? El caso es que ya nosotros no vivimos ahí, nosotros no habitamos ahí y nosotros ya no tenemos el estado de pecado. Ese ya fue cortado de nosotros y nos imputaron a nosotros la justicia de Cristo. Dice, la remisión de pecados está ligada a la obra expiatoria de Cristo. La expiación involucra también la propiciación. La propiciación se refiere a que Cristo satisface la justicia de Dios, haciendo propicio que Dios nos perdone. Al mismo tiempo, Cristo es la expiación de nuestros pecados, quitando o cargando todos nuestros pecados lejos de nosotros. Como el Cordero de Dios, Jesús es quien carga el pecado llevándolo en nuestro lugar en la cruz. En la cruz, Cristo cumple lo que simboliza el Cordero sacrificado del Antiguo Testamento y el chivo expiatorio sobre el cual se transfieren los pecados del pueblo. El chivo expiatorio no era sacrificado, sino que era enviado al desierto para que se llevara los pecados lejos del pueblo. Esta acción simboliza la remisión de pecados. Dos cosas ocurrían y lo voy a explicar rapidito en 2 minutitos, porque ya se nos acaba el tiempo. Dos cosas ocurrían en la ley. Número 1, se sacrificaba un cordero y también existía, porque estaba el cordero pascual, que era el que se sacrificaba en la Pascua, y estaba el chivo expiatorio. Dos cosas completamente diferentes. Uno era sacrificado, ¿cuál? El cordero perfecto. Se derramaba su sangre y se tiraba sobre el propiciatorio. Sobre esa sangre descendía el fuego, la ira de Dios consumía esa sangre. El segundo era el chivo expiatorio. Esta cabra, lo que se hacía era que se ponía la mano de la persona sobre la frente de la cabra y se traspasaban simbólicamente los pecados a la persona, y ese no se sacrificaba, lo enviaban al desierto. ¿Para qué? Para que los pecados de la persona que estaban en esa cabra se fuesen lejos de donde estaba
el pueblo de Israel. ¿Está entendiendo el punto? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que tanto Cristo se puso como propiciatorio, como propiciación, y el Padre hizo la remisión en Cristo, como también Cristo alejó de nosotros nuestros pecados. A lo último, por allá, donde ya nunca más iban a volver a ver esa cabra, así mismo, nuestros pecados nunca van a volver a nosotros. Es imposible que un hijo de Dios vuelva a vivir en el pecado. Es imposible. Escuché lo que estoy diciendo. Es imposible que el estado de pecado vuelva otra vez al ser humano que ya ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador. La persona puede irse al mundo, puede hacer muchas cosas y la persona será juzgada por los pecados que está cometiendo. ¿Ok? Sí, va a ser juzgado por los pecados que está cometiendo, pero esa persona ya no va a ser juzgado por el pecado original. Eso es algo que yo sé que mucha gente no lo va a entender, pero eso es algo que ya ocurrió en Cristo. Se imputó al hombre la justicia de Cristo y se le puso a Cristo el pecado y al hombre la justicia de Dios. Hermano Denis, pero y eso lo dice la Biblia. Bueno, hemos leído unos cuantos capítulos de la Biblia, algunos versículos, pero sí creo que hay uno que te lo habla y te lo expresa claramente lo que es el misterio del cambio. Lo que le gusta estudiar, busque información. El misterio del cambio, donde Dios el Padre amputa el pecado del hombre y le imputa la justicia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Escuche bien. Segunda de Corintios 5 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué fue lo que Dios hizo de Cristo? Lo hizo pecado. Lo hizo pecado. A Cristo, el que no había conocido pecado, el Padre lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se le quita la justicia de Cristo, se les impone a nosotros, nos quitan a nosotros el pecado y se le imponen a Cristo. Ahí está lo que es la remisión y el misterio del cambio. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que esto haya sido de grande bendición y que haya aclarado dudas. Si en realidad hay algo que todavía no ha podido entender, por favor, déjanos tu comentario, tu pregunta, tus dudas en la caja de comentarios aquí en el video, en la plataforma de YouTube, o si no, también nos puedes escribir a través de el Messenger de Facebook. Nos puede conseguir por Evan Denis Pérez allí, y nosotros, ¿verdad?, muy cordialmente podemos ayudarles con sus dudas y contestarles sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Déjenos saber, ¿verdad? También nos gustaría que nos dieran sugerencias, ¿verdad?, para temas que les interesan a ustedes, que quisieran saber, y estamos aquí para trabajar con todas esas cositas. Así que este fue su amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, junto a el evangelista Wilberto Collazo, al cual yo le pido que se despida en esta hora. Sí, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, ¿verdad?, por pasar este ratito y ver el video. Y como dijo el evangelista Denis Pérez, si tiene algún comentario, si quiere conocer de algún asunto bíblico, ¿verdad?, algún tema en específico, puede dejar el comentario y estaremos trabajando, ¿verdad?, ese tema que usted quiere conocer o anhela tener más entendimiento de algún texto bíblico, algún pasaje bíblico. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima. Este fue su programa favorito de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.
Este fue tu programa de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Les esperamos en el próximo programa, no se lo pierdan. Así que díganle a sus familiares y amigos que sintonicen el próximo episodio, que será aún más interesante. De este tu programa favorito de podcast, Lo que me enseñó la Biblia.